Bienvenidos, mi nombre es Micaela. Es un placer estar hoy con ustedes en esta habitación. Hay un montón de caras nuevas, por eso me presento. Saben que, como ya saben, desde el principio de año venimos trabajando en no bajar los interruptores, ¿no? Tenemos un desafío como iglesia de pasar de estar inactivos a activos, de pasivos a activos, para ser más exactos. Así que hoy les quiero hablar un poco de eso. Pero primero me gustaría que podamos orar. Así que acompáñame. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar juntos. Te pido, Rey, que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para escuchar lo que tenés preparado para nosotros. Que esta voz, que este cuerpo, Señor, no sea impedimento para lo que tú quieras hablar. Señor, te pido que mi hermano pueda dejar sus pensamientos de carga de lado y concentrarse un rato en lo que vos tenés preparado para nosotros. Señor, te pido que si están preocupados por algo, que esa preocupación, Dios mío, hoy se pueda ir resuelta. Señor, y bendecimos a los que dejamos en casa, bendecimos lo que dejamos en casa, Señor, para poder concentrarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, este año tenemos que tratar de ser más activos. Y a mí me toca hablarte un poco de permanecer. En Juan 15:5, titula esta predica así, Juan 15:5, dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podemos hacer. ¿Sabes que la vida verdadera viene de la vid en nuestra área espiritual? Esta vida que Jesús nos marcó un poco en Juan 15:5, ¿no? ¿Sabes que para que la vid pueda ser fuerte, pueda ser generosa, tiene que ser podada? Y sabes que las podas son intencionales. Yo dejo una foto ahí de un viñedo, no sé si la pueden pasar los chicos. No me maten los chicos de proyección, que ahí es hermoso ese lugar. No se distingue, pero hay un laguito por ahí. Parece que Mendoza es muy lindo. Y saben que estuve leyendo un poco sobre esto y dice que la vid sola crece mucho en hojas y en ramas. Pero le quito eso un poco de fuerza a la producción, a lo que se necesita. Entonces el agricultor hace podas en ciertas partes de la planta para que esta planta pueda crecer con más fuerza. O sea, son podas intencionales. Hay podas en invierno y hay podas en verano. Algunos también usan en otoño. Disculpen mi ignorancia si alguno sabe de poda, pero es lo que yo investigué y es así. Y saben que para que esta planta sea fuerte, tenga buenos frutos, lo necesita para que la savia se concentre bien en estas ramas, para que esos racimos crezcan más grandes y de mejor calidad, para que la planta no se descontrole. Y eso hace Dios muchas veces con nosotros. Vamos juntos a pasar diferentes a veces pruebas como familia, individualmente como hijos de Dios, porque estamos pasando en un tiempo de poda. No sé en qué temporada de tu vida te encontrás. Tal vez estás en una temporada donde Dios te está podando, tal vez está dando muchos frutos, o capaz que recién estás echando raíces. Pero a lo largo de nuestras vidas nos vemos desafiados a poder pertenecer, ¿no? Y a permanecer a un lugar, porque a veces es difícil encontrar esa comunidad donde yo me siento cómodo, y también a permanecer en Cristo. Y saben que la constancia creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos como seres humanos. Sea constancia para la vida espiritual, para la física, si me quiero proponer hacer actividad física, tener bien de nuestra salud emocional, que a veces es muy difícil. Y cualquier desafío que nos pongamos donde la constancia es el gigante, nos va a costar. Pero Juan 15:5, que es nuestra referencia, Jesús nos dice esto, que tenemos que permanecer en Él porque vamos a llevar muchos frutos. Y sabes que Jesús no dijo este versículo al pasar nada más. Jesús se centró en este versículo porque Él estaba a punto de ser crucificado en la cruz. El sábado pasado vimos un poco de esto, ¿no? En la obra, que lo relataron también los chicos, y un poco más, lo vimos más tangible, ¿no? Como el que lo vimos personalmente. Y fue muy fuerte esto, porque Jesús no solo les estaba diciendo, tienen que permanecer. Permanezcan porque van a dar frutos, le decía a sus discípulos. Permanezcan porque si ustedes hacen lo que yo les enseñé, sus frutos van a llegar a muy lejos. Imagínense en que ellos le hicieron caso, gracias a Dios, y nosotros hoy conocemos este evangelio poderoso.
Jesús sabía que sus discípulos iban a tener muchas podas en sus vidas. Jesús sabía lo que se les venía. Pero Jesús no estaba enseñando una teoría, Jesús estaba enseñando una permanencia, el permanecer en Él. Y hablando un poco de plantas, quiero hablarles de esto. Mi primer punto es la raíz. ¿Sabés que muchas veces podemos imaginar un árbol grande, fuerte? En casa tenemos uno, que está desde antes que yo nazca, así que ni sé cuántos años tiene. Pero es un árbol fuerte. Y mis papás lo han podado un montón de veces, pero la raíz no se quiere morir. Han achurado las raíces, la vecina se ha enojado por el árbol. Ahora nos hizo un paredón gigante, pero el árbol sigue ahí cada vez más alto. Porque tiene una raíz muy fuerte. Y sabes que esa raíz de ese árbol no se va a romper con nada. Porque en su momento donde fue plantado se ocuparon de que esa raíz quede firme. Se ocuparon de que tenga buenos nutrientes. Y encima es un ligustro, y el que conoce el ligustro es un asco. Porque tiene hojas, porque después tiene una pelotita amarilla, después tiene una violeta, después tiene una flor, o sea, no se acaba nunca. Y encima crece. Y sabés que esa raíz que nosotros necesitamos, Jesús nos la dijo que tenía que ser fuerte. La palabra vid en la Biblia aparece 60 o un poco más de veces, porque Jesús marcó esto como algo poderoso, que teníamos que tenerlo a Él, ¿no? Que Él era nuestra vid. Sabés que necesitamos esta vid. Puede ser en nuestra vida, puede ser en nuestra identidad, puede ser en un propósito, pero necesitamos echar raíces. Necesitamos echar raíces en Cristo. Hay un salmo que habla un poco de esto y dice, el Salmo 3:1, dice: será como árbol plantado junto a las corrientes del agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es un versículo que también tiene una promesa. Pero el problema de esta promesa es que a veces nosotros fallamos ya en el primer renglón. A veces fallamos en la parte de plantados. A veces fallamos cuando tenemos que echar raíz. Y no te estoy hablando solamente de una iglesia, porque yo no me imagino un árbol movible. Este árbol que yo tengo no se puede mover con nada. Es un árbol gigante. Y estas plantas que veíamos recién, tampoco. ¿A qué voy? A que necesitamos echar raíces en donde estamos. En la iglesia en la que pertenecemos, en el ministerio en el que nos movemos, en el grupo, en el discipulado que tenemos, necesitamos echar esa raíz, porque el Espíritu Santo necesita que nos hagamos fuertes. Pero si yo soy una persona movible, que un día estoy muy bien, otro día estoy muy mal, Dios no puede echar esa raíz, no puede nutrir esa raíz que yo necesito. Entonces la promesa sigue y dice que si yo echo raíces voy a tener frutos y que no van a caer. Pero para que eso pase, para que esa promesa se cumpla, tengo que primero yo cumplir el primer renglón. ¿Sabés qué? No es que Jesús necesita que yo esté plantado firme. En realidad lo necesita, pero lo necesitamos más nosotros. Porque Dios el propósito lo va a cumplir igual. Pero qué triste sería de que Dios cumpla un propósito con nuestra iglesia y nosotros verlos de afuera. ¿Sabés que muchas veces venimos y decimos, ay Señor, pero no, esto yo no lo voy a hacer. Yo no quiero hacer esto. Pero capaz que Jesús necesita que eches raíces ahí porque tenés un ministerio, tenés un don poderoso que Dios necesita usarte. ¿Sabés que a veces las personas con las que queremos trabajar, nosotros pensamos que quieren machitar nuestra raíz, que la quieren tirar? Pero en realidad Dios lo está usando para que sigas permaneciendo, para que sigas fuerte, para que sigas plantado. Porque la promesa de Dios no tiene una condición, pero si yo trabajo para realizarla, yo me planto firme y mi raíz crece. Y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para saber cuál es el fruto que le puedo dar a mi iglesia, cuál es el fruto que le puedo dar a mi familia. Más o menos todos sabemos que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y a veces nuestra familia necesita también de eso. Pero hay otros frutos espirituales que tengo que descubrir. Y lo descubro echando raíces. Porque Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podés hacer. ¿Sabés que el punto 2 es la rama? Ya tenemos el árbol y ahora viene la rama, ¿no? El que permanece en mí y yo en él. Imaginemos el árbol y hagamos de cuenta de que esta raíz que necesitamos ya la hicimos, que una parte del trabajo ya está hecho, ¿no? Y ahora yo soy la raíz. Ahora vamos a la parte donde esto tiene que permanecer.
Busquemos un poco la imaginación. Y sabés que este fruto tiene que quedarse firme. Al principio las ramas son un poco blandas. Al principio se pueden caer con vientos muy fuertes, pero al pasar el tiempo estas ramas se hacen cada vez más fuertes, ¿no? Y empiezan a tirar esas uvas. Las primeras a veces no sirven, otras sí, pero la que se necesita es la uva bien rosada, la que tiene bien jugo, mucho jugo, fuerte. Pero no se llega rápido a ese fruto. Pero Jesús, si vamos a la Biblia, lo que nos dice es que no podemos ser solamente una rama hoy y mañana no tengo ganas de rama. Listo, me quedo quieta. Porque ese fruto entonces nunca va a crecer bien, no se va a poner jugoso. Entonces, la permanencia no es una emoción, tiene que ser una decisión diaria. No es por un momento, no es por un sábado que yo vengo a la reunión. Tiene que ser un estilo de vida mi relación con Dios. Yo tengo que construir todos los días mi vida. Todos los días las vidas tienen que ser cultivadas, tienen que ser regadas. Todos los días el agricultor a veces tiene que podarlas, otros días las tiene que cubrir para que la helada no marchite ese fruto que están haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes que en Colosenses hice una paráfrasis porque era muy largo, del 6 al 10, 2 del 6 al 10. Y dice, así como recibieron a Cristo como Señor, vivan en Él, firmes, creciendo en la fe y con un corazón agradecido. No se dejen engañar por ideas vacías ni pensamientos humanos que los apartan de Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de Dios y en Él ustedes están completos. En Él ustedes están completos, ya que Él tiene autoridad sobre todo. En Jesús estamos completos. Dios nos da todos los recursos que necesitamos para crecer, pero depende de nosotros ser permanentes. Depende de mí levantarme y querer avanzar. Depende de mí levantarme y querer perdonar. Depende de mí levantarme y querer sanar. Depende de mí levantarme y decir, no, esta situación no la aguanto más. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar porque mi casa tiene que cambiar. No pueden pasar los años y mi casa permanecer igual. Yo me tengo que levantar en fe, echar al diablo de mi casa y decirle, en mi casa no venís más. Porque la palabra de Dios dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero yo tengo que tener la autoridad, porque Dios dice en su palabra que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero nos toca a nosotros levantarnos. Nos toca a nosotros permanecer. ¿Sabes qué? Pablo nos habla y nos dice que no nos desconectemos de Cristo, porque Él es nuestra fuente. Que no nos confundamos con el mundo. Que no nos confundamos con palabras, con Reels, con TikTok, que no nos confundamos con las palabras de mensajes de autoayuda, sino con su palabra, que permanezcamos en su palabra, que escuchemos su voz, la voz de Dios. ¿Sabes que la voz de Dios la podemos escuchar audiblemente en la Biblia? La podemos escuchar a través de un hermano, la podemos escuchar en una adoración, pero es importante que permanezcamos. Es importante que nosotros podamos ir a la fuente. Para los que no saben un poco mi historia, yo conozco a Jesús desde casi los 5 o 6 años y nací en un ambiente de mi casa, de las puertas para adentro, difícil. Mis papás llegaron a Cristo porque mi mamá le pegaba mucho a mi papá, entonces ellos se habían casado legalmente hacía muy poco, pero una vecina vio esta violencia que había hacia mi papá. Antes era un poco chiste, pero hoy en día no lo digo como chiste porque hoy en día hay mucha violencia hacia el hombre también. No podemos ser machistas en ese pensamiento. A los niños también lo hemos visto hace muy poco. Y Jesús transformó esa casa. Pero de la puerta para afuera, a unos pocos metros, yo tenía un tío mío que vivía ahí adelante, casi pegado a casa. Si van un día a la casa de mi mamá, pueden ver que todavía hay secuelas en las paredes de agujeros. Y esos eran tiros. Crecimos con mi hermana, Abby, yo tengo 4 hermanas mellizas y Abby que sigue de mí. Y digo Abby porque es la que nos llevamos un año, ¿no? Somos casi gemelas. Y con Abby crecimos en ese ambiente, ¿no? Papá mayormente fue carnicero, pero después mucho tiempo de su vida viajaba en camiones, primero con caballos, después viajaba, no sé qué llevaba en otro camión, porque no lo recuerdo bien, pero sé que eran muchos días que él no estaba en casa. Y nosotras estábamos solas, éramos 3 mujeres, éramos 2 niñas con Abby. Y sabes que mi tío se ocupó de ganarse un poco de mi odio, ¿no? De mi rencor hacia él. Fue una temporada muy difícil,
porque nosotras conocimos a Jesús, Dios transforma nuestra vida, nosotras empezamos a servir, ya para todo esto ya era un poco más adolescente, preadolescente, y nosotras servíamos en la iglesia. Nosotras, mi mamá iba a limpiar, al tiempo nacen las mellis, cuando yo tenía 8 años, y mi mamá cargaba a mis hermanas en el cochecito doble, nosotras 2 en los costados, íbamos a limpiar la iglesia, si había que ir a hacer una visita le íbamos a hacer. Nosotros servíamos a Jesús, pero en mi casa era un desastre, no por nosotros, por lo que teníamos pegado a casa. Nosotras en casa con Abby capaz que te acostabas y un día te despertabas a los gritos y ya en un momento era normal, porque sabía, está de joda de vuelta. Pero no te estoy hablando de una joda de música y un poco de ruido. No, yo te estoy hablando de droga, de prostitución. Te estoy hablando de ladrones arriba de nuestro techo, que no teníamos nada que ver. Te estoy hablando de policía en casa, de cansarse los vecinos hasta de llamar porque sabían que estábamos solas en casa. Y este hombre no quería cambiar. Mi tío nunca quiso aceptar a Jesús. Mi tío siempre se ocupó de hacer su vida como él quería. Él decía que su vida era un rock and roll y que él lo iba a vivir así. Y no le importaba que las mellizas eran bebés, no le importaba que mi mamá estaba sola. Al tiempo mi papá deja este trabajo porque claramente él sentía que tenía que cuidarnos, ¿no? Que tenía que proteger. Pero aún así, estando mi papá, que era un hermano más grande que él no le respetaba nada, no le importaba nada. Pero nosotras permanecíamos igual. Nuestra familia igual se construyó sobre la roca. Nosotras conocemos con Abby desde muy chica el olor a tabaco. Gracias a Dios hoy hay más no me sale la palabra y la dije, pero hay más conciencia de no fumar al aire libre, porque yo siempre pienso, y de chica tengo este pensamiento, que la persona que fuma no se da cuenta que a esa altura hay un niño que lo puede quemar, que puede sentir ese olor. Nosotras con mi hermana conocemos la droga desde muy chica, y no porque la hayamos consumido, sino porque la teníamos al alcance de nuestra mano. Mi tío siempre nos hacía como regalos, como plata, y es porque él vendía. Él cayó preso 2 veces y nosotras vimos esos allanamientos. En uno de esos estábamos solas, pero ¿sabes qué? Jesús estuvo con nosotros. No solo Jesús, hubo más personas que te voy a contar un poquito más adelante. Y sabes que en eso, en medio de nuestro proceso difícil, en medio de nuestra vida cotidiana, porque te da un poco de vergüenza que la gente vaya a tu casa, ¿no? Aparte todos conocen a mi mamá y saben que mi mamá es una mujer muy coqueta y siempre lo fue, y nadie podía creer que Caro vivía en ese lugar, en ese ambiente, pero no lo elegíamos, lo teníamos. Pero ¿sabes qué? Permanecimos, confiamos, creíamos en la promesa de Dios, creíamos que Dios iba a hacer cosas grandes, y eso nos enseñó que nuestras generaciones no pueden ser así. El diablo quiso matar mi generación, pero yo me levanté y dije, en mi casa no va a pasar esto. Mis papás se ocuparon de que mi generación se corrompa. Mis papás se ocuparon de hacer un piso, se ocuparon de romper una maldición hereditaria, porque mi abuelo también era borracho. La parte de mi mamá también tenía lo suyo, y podría estar un tiempo más, pero ese reloj es muy largo, corre muy rápido y no me alcanza. Pero Jesús hizo algo nuevo, pero nos hizo permanecer, nos hizo confiar. Y por tercero, los frutos. Este lleva muchos frutos. Separados de Él, nada podemos hacer. Si nosotros nos hubiésemos separado de Jesús, yo hoy no estaría hoy hablando con vos acá. ¿Sabés que para poder agarrar la promesa de que si nos quedamos permaneciendo, podemos llevar muchos frutos o podemos quedarnos en la nada? Podemos llevar muchos frutos a nuestra casa o podía ser una más como lo era mi tío. El negocio estaba asegurado, pero a lo largo me iba a traer problemas. Como consecuencia de plantarnos y de echar raíces, tenemos frutos. Frutos que claramente no se fabrican solo, frutos que hay que sembrar, frutos que hay que construir. Tenemos que tener una vida conectada con el Espíritu de Dios. Y así como es importante la raíz, es importante la rama, también el resultado final es importante, porque ese fruto es el que te va a ayudar a permanecer. Ese fruto es el que mayormente no está para que nosotros podamos servir a nosotros solos, sino a otros. Ese fruto es el que nos ayudó en esos allanamientos cuando éramos chicas con mi hermana. Esas personas son las personas que tenés al lado. Esa persona que tenés al lado es la que te va a ayudar. Porque el que oraba por nosotros, nuestros líderes de jóvenes, Ale y Silvia, son mis tíos. Al que entiende. Y ellos fueron un ancla en nuestra vida.
Pero nosotras con mi hermana aprendimos versículos desde muy chicas por esto, porque las noches eran muy difíciles, los días eran muy difíciles. Era vergonzoso ir al colegio porque yo crecí en mi etapa de secundaria en el 2013, 2014. La droga era un poco más moneda corriente, ¿no? Es como que era re guapo el que te conseguía droga, y para avergonzarme mis compañeros sabían dónde ir y sabían que en mi casa se consumía. No porque yo lo elegía, sino porque mi tío lo elegía. Y sabés que es muy difícil. Y en esos tiempos de mucho dolor, de días de incertidumbre, la gente de la iglesia era la que iba a casa. Nosotros con mi familia no tenemos familia, no tenemos tíos de sangre, no tenemos abuelos, pero tenemos tíos acá en la iglesia. Tenemos tíos acá en la iglesia que se ocuparon de ir a buscarnos. Yo no me voy a olvidar nunca, nuestros pastores nos conocen desde muy chica, y en uno de esos allanamientos mi papá no estaba y aparecieron Vale y Mati. En el segundo, si mal no recuerdo, mi mamá estaba trabajando y nosotros estábamos solas con Abby y éramos 2 menores de edad. Y saben que Matías y Valeria firmaron para que nos lleven a la casa de mi abuela y estar ahí un rato hasta que mi papá y mi mamá llegaron. Y eso lo hizo la comunidad iglesia. Y eso lo hizo la persona que tenés al lado. Porque muchas veces la familia se olvida de nosotros. Muchas veces cuando cambiamos, las personas nos creen que estamos locos, que no necesitamos la iglesia. Pero sí necesitas la comunidad. Sí necesitas que el hermano que tenés al lado ore por vos. Sí necesitas congregarte. Necesitas echar raíces en tu discipulado, en tu grupo de conexión, en tu grupo alfa, perdón. Necesitas venir porque la gente de la iglesia es la que va a orar por vos. La gente de la iglesia es la que va a salir al rescate. La gente de la iglesia es la que entiende que hay un diablo en el mundo que quiere destruir tu vida, pero que Dios va a poder liberarte, va a poder sanar tu familia, va a poder sanar tu casa. Y esta bendita locura se comparte y se comparte en comunidad. ¿Sabes que Jesús podía haber vivido solo su vida? Porque Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Pero bueno, Él, como sabemos, Él eligió a 12 para que lleven su mensaje, ¿no? Y en uno de los puntos más claves de la vida de Jesús, yo les conté recién que en Juan 15:5, Él dio un mensaje antes de ir a la cruz. Y cuando Él tenía que ir a Getsemaní, que era donde iba a ser crucificado, Él decidió no ir solo. No porque, como te dije recién, necesitaba a las personas, porque Él era Dios y su poder no dependía de nadie, sino que Él decidió incluir a otros en su obra y en su misión. Porque nosotros, si tenemos que elegir quererlo a Él y permanecer en Él, Él tenía que permanecer ese sufrimiento para que vos y yo seamos libres, para que vos y yo seamos salvos, para que vos y yo seamos restaurados por completo, para que nuestra casa sea restaurada por completo. Y sabés que en medio de ese dolor, Jesús no bajó el interruptor. En medio de ese dolor, Jesús no abandonó, no dijo no, ya basta. Hasta acá llego, no permanezco más. Les enseñé, sigan con este ministerio que ya lo saben. No, Jesús permaneció hasta muerte y muerte de cruz. Pero nosotros, humanos, obviamente, bajamos el interruptor siempre en el momento difícil. Cuando duele, cuando no entendemos, cuando no es lo que esperabas. Cuando ese Getsemaní llega, pensás que ese lugar de dolor y de abandono estás solo, que no perteneces. Pero eso no te define. No te define que no permanezcas, porque Jesús te perdona, pero sí te define permanecer. Porque permanecer te hace un hijo de Él. Permanecer te hace un escogido de Dios. Y una rama no puede estar sola. Una rama tirada en el piso ya no sirve. Muchos lo usaban de varita, que no sirve tampoco. En mi generación esa no sirve. Pero cuando nosotros no podemos dar fruto, esa rama sola no puede dar frutos. Pero cuando está unida al árbol, se ve rodeada de otras ramas. Permanece firme, porque eso es lo que Dios diseñó, comunidad. Otras ramas para que nos ayuden a sostenernos. Dios diseñó comunidad para levantarte, porque cuando yo esté triste, vos me podés orar por mí y levantarme. Y cuando vos estés triste, yo puedo orar por vos y levantarte. Y eso es lo que hace. Vos podés sostener esta rama que te tiene conectada a esta fuente. Pero una rama acompañada permanece más firme. En esta última tormenta, a Nico, mi mamá nos regaló una hermosa palmera delante de casa.
no nos gustan las plantas con Nico, pero mami tiene mucha fe en nosotros que esa palmera va a crecer como la de ella. Así que puso una palmera en casa y en esta última tormenta en Escobar se cayó la palmera. Nosotros no teníamos como muchas ganas que la palmera siga, pero por amor y respeto a mami, Nico le puso un palo. Y la palmera se empezó a enderezar de vuelta. Y ahora está creciendo bastante bien, sigue verde, por ahora sigue verde. Y eso es lo que hace muchas veces la iglesia, de palo, de sostén. Porque las personas a veces no te van a poder entender, pero te van a poder acompañar. Somos fallados, estamos fallados. El año pasado, este tío mío que yo les digo, hacía un poco más de un par de años más, le descubrieron una enfermedad. Él tenía muchas, pero la última fue cáncer. Y como les decía recién, la comunidad de iglesia, la iglesia está diseñada para que vos y yo no estemos solos. No es solo un refrán, no es solo un dicho, de verdad que tenemos que vivir juntos. Y en mis procesos de discipulados, en mis procesos de grupos de conexión, en los jóvenes también, entendí que tenía que sanar. Entendí que había algo ahí en el corazón, ¿viste? Que uno como que lo guarda, como que dice, bueno, lo voy a perdonar, sí, pero a lo último. Primero perdono a bueno. Y llegó el último de la fila y había que perdonar. Y era difícil. No tanto por mí, porque los que me conocen saben que por mí misma no me pasa nada, pero cuando molestás al que amo es como más difícil. No creo que a todo el mundo nos pasa. Cuando molestás a la persona que amo, es como que, es como que el perdón era un poquito más elevado que el que ya había perdonado. Era una herida un poquito más gruesa, ¿no? Y Dios me da siempre nombres de personas por las cuales orar. Gracias a Dios tengo grupos de intercesión, también te recomiendo eso. Y siempre cuando arrancan los años, Dios me da ciertos nombres y yo oro por esas personas, aunque a veces no las veo, aunque a veces estés acá en Campana o el Moreno. Y uno de ellos empezó mi proceso con él, ¿no? Cuando él primero cayó enfermo, hace más o menos 3 años atrás. No, Señor, yo no puedo orar por él. O sea, le estoy diciendo que era un hombre que nos hizo la vida en cuadraditos, de todos los sentidos. Y bueno, empecé a orar por él porque Dios me ayudó a empezar a ser obediente y empecé a orar por mi tío Aníbal. El ano le decía. Y empecé a orar por Aníbal. Y era Aníbal, bueno, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. Lo más difícil era de verdad, con una mano en el corazón, lo más difícil era pedir salvación para él, porque una persona normal, lo único que desea, y mi Mica de niña deseaba muchas veces que muera, porque para mí la muerte de él era la solución a un montón de problemas, pero no pasaba. Pasó cuando yo tenía 29 años y empecé a orar por Aníbal y lo acompañamos. Él en sus últimos años de vida tuvo cáncer en la garganta, o sea que era una persona que no podía comer. Mi papá solo tenía vivos 2 hermanos, el más grande y Aníbal, y no tengo primos, o sea, no había gente que lo ayude, estaba solo. Así que con Abby, justamente con Abby, empezamos a hacerle la comida. La comida de él tenía que ser toda procesada, porque solamente podía tragar líquido. Y con Abby nos ocupamos. Mi papá y Abby lo llevaron muchas veces al médico, lo acompañamos en sus últimos días de vida. El último año, el 8 de febrero del año pasado, mi tío estaba ya a punto de morir y yo necesitaba verlo. Me acuerdo que días antes me pedía una remera, ella ya desvariaba, las personas que tienen o que pasaron por esta situación, cuando una persona está con los últimos días de vida, desvaría, dice cosas que nada que ver. Me pedía dentrífico, no se podía lavar los dientes, estaba todo entubado. Yo ya llevaba dentrífico. Me pidió una remera, le compré una remera. Dios ayudó a sanar, Dios me ayudó a perdonarlo, pero necesitaba ser salvo porque en mí entró la desesperación y tiene que llegar al cielo. Pero esta persona no se ocupó de querer llegar al cielo. Esta persona no se ocupó ni un solo día de su vida de hacer algo bien, porque él vivió su vida como él quiso. Él hizo lo que él quería hacer. Lo único bueno dentro de todo que no tuvo hijos, porque pobre hijo si tenía hijos. Pero en mí Dios sanó tanto, fue tan profunda esa herida que sanó, que yo necesitaba orar por salvación para mi tío. Necesitaba decirle, Señor, por favor, que no conozca su muerte sin ser salvo. Él le había prometido a mi abuela que toda su casa iba a conocer a Jesús. La mamá y mi papá conocían a Cristo desde que ellos eran chicos. Pasa que ellos se apartaron de él. Y Dios me traía a memoria eso. Todavía estoy orando por una hermana de mi papá, media perdida, que no la conozco casi, pero sé que también va a ser salva. Y oré, Señor, por favor, sálvalo.
Hasta que en un día una hermosa enfermera me dejó pasar sola porque tienen un carácter potente en mi familia. Digo, necesito ir sola. Hablé con Aníbal, le pregunté si tenía algún pecado que imagínense si tenía, pero no tenía mucho tiempo. Entonces, dale, tío, porque se te hace tarde. Jesús perdona todos esos pecados. ¿Hay alguien a quien tenés que perdonar? Y yo le decía a Dios, por favor, salvalo, que él en el cielo pueda vivir la vida de amor, de gratitud que no pudo. Él tenía que sanar personas muy importantes de su vida. Aceptó a Jesús finalmente. Y al otro día falleció. Pero es salvo por gracia, por misericordia y por perdón de Dios. Es salvo porque me ocupé de sanar una herida, me ocupé de que haya salvación. ¿Se la merecía? No, pero yo tampoco merecía que Jesús muera por mí en la cruz del Calvario y murió. Tal vez la persona que tenés que perdonar o que tenés que sanar tampoco se lo merezca, pero vos necesitas el perdón, vos necesitas echar esa raíz para empezar a dar frutos. Y sabés que en esos días difíciles Dios me había regalado este salmo que me lo regaló desde muy chica, que te lo quiero leer, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados tiernos me hace descansar, junto a las aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado influyen aliento. Preparas mesas delante de mis enemigos. Preparé una mesa delante del que cuando yo era chica era un enemigo. ¿Y sabes quién le presentó a Jesús? A ese enemigo mío, yo misma. Porque Jesús hace eso. Jesús revierte la vida. Jesús revierte las heridas. Jesús revierte, sana, liberta, perdona. ¿Sabes qué sigue diciendo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero en la casa del Señor moraré por siempre. Moraré por siempre. No importa hoy en día la prueba que venga, porque yo voy a morar en Jehová. Mi casa y yo moraremos en Jehová, porque si me sanó antes, me puede sanar ahora. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Va a haber días donde estas ramas van a querer caerse. Los días donde yo tuve que perdonar fueron días difíciles. Mis compañeros de discipulado por ahí lo sabían un poco más, porque eran días difíciles, donde el carácter, donde el humor se ponía como agresivo, porque al principio no entendemos, después lo aceptamos y decidimos perdonar. Pero la permanencia en Dios es la que nos ayuda. La permanencia en Dios es la que nos sostiene. Necesitamos verdaderamente estar con Jesús. La verdadera permanencia se ve cuando tenés muchas razones para irte, muchas razones para dejar a Jesús, para dejar el Evangelio, pero aún así decidís quedarte. Jesús no se escapó en el proceso de muerte. Jesús no se escapó en el proceso de cruz. Permaneció junto al Padre ante esa cruz de dolor. Permaneció en ese Getsemaní de dolor. Permaneció ahí cuando no podía más. Permaneció porque sabía que lo que se venía era poderoso. Se venía la obra maestra, el Espíritu Santo, ese que sentimos vos y yo cuando lo buscamos. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y que le puedas preguntar, o si ya tenés en mente, ¿qué te falta? ¿En qué tenés que permanecer? ¿Tenés que echar raíz? ¿Tenés que ser una rama? ¿O estás ya floreciendo frutos? Pero los frutos que estás teniendo a veces están medio podridos, están medio feos, porque no queremos perdonar, porque no queremos sanar. Lo importante es que puedas permanecer. Dios no te dice que hagas más. Dios te dice que permanezcas, que vuelvas a su palabra, que vuelvas a la oración, que vuelvas a su presencia. No necesitas seguir intentando más. Necesitas permanecer más. Aunque el valle se ponga difícil, aunque el tiempo se ponga difícil, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Cuando dice esto no habla solamente de lo económico, de lo material. No te va a faltar fuerza para perdonar, no te va a faltar fuerza para decir que sí al perdón, no te va a faltar fuerza para decir que sí a ese proceso que estás enfrentando.